Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión estaremos hablando acerca del hígado graso y cuáles son los alimentos recomendados en esta importante condición de salud. Soy J.C. Canizales y en mi canal estaremos tratando temas sobre diferentes condiciones de salud, brindándote consejos prácticos con un lenguaje sencillo y comprensible que te ayudarán a tener una mejor calidad de vida. Comenzamos. La enfermedad de hígado graso, también conocida como esteatosis hepática, se caracteriza por la acumulación de grasa en el hígado y es la enfermedad hepática más común en todo el mundo, ya que afecta aproximadamente al 30% de la población de los países desarrollados y, según estudios, el hígado graso afecta al 90% de las personas obesas y al 50% de las personas con diabetes, y continúa en aumento día con día. Anteriormente, los problemas de hígado graso únicamente se asociaban al consumo excesivo de alcohol, pero en la actualidad esta apreciación ha cambiado, ya que se relacionan al estilo de vida sedentario y a una dieta inadecuada. Los 4 principales factores de riesgo para la enfermedad del hígado graso son la obesidad, las dislipidemias, que es la concentración elevada de grasa en la sangre, principalmente el colesterol y los triglicéridos, la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico, que es un grupo de trastornos y factores que incrementan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Estudios científicos concluyen que realizar modificaciones en el estilo de vida, seguir patrones de alimentación saludables y la pérdida de peso significativa son los puntos claves en el tratamiento del hígado graso. A continuación te daré a conocer 5 grupos de alimentos beneficiosos para el hígado graso. Número 1. Alimentos con fibra. Los alimentos con alto contenido de fibra pueden reducir el riesgo y la gravedad de la enfermedad del hígado graso. Esto debido a que la fibra puede estimular a la microbiota intestinal, conocida como la flora intestinal, promoviendo así el buen funcionamiento del intestino y aumentando la producción de ácidos fenólicos y otras sustancias antioxidantes y antiinflamatorias, que ayudan a reducir la inflamación y prevenir el daño en el hígado. Cuando se tiene un mayor consumo de alimentos ricos en fibra, hay un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2, que es una de las principales causas del hígado graso. También la fibra puede contribuir a disminuir las concentraciones de glucosa y colesterol en sangre, los cuales se encuentran elevados en muchos pacientes con hígado graso. Entre los alimentos con mayor contenido de fibra se encuentran legumbres, frijoles, lentejas, garbanzos y arvejas, cereales o granos integrales, arroz integral, quinoa, avena, amaranto, maíz, cebada y trigo, vegetales y frutas como manzana, pera, dátiles, plátano, kiwi, ciruela, naranja, acelga, espinaca, coliflor, repollo y espárragos. Los frutos secos como almendras, pistachos, avellanas, maní y nueces, y las semillas de linaza, chía y girasol. Número 2. Alimentos con probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que brindan beneficio para la salud de las personas, ya que modifican o refuerzan la flora intestinal cuando se administran en cantidades adecuadas. Es por esto que, en el caso de la enfermedad de hígado graso, se ha determinado en estudios científicos
que los probióticos pueden normalizar la flora intestinal y revertir el desequilibrio y actuar como antiinflamatorios. Además, los probióticos pueden prevenir la aparición de fibrosis, que es una complicación del hígado graso. Reducir los depósitos de grasa en el hígado, reducir el estrés oxidativo y brindar efectos antiinflamatorios. Entre los alimentos con probióticos se encuentran el yogur, kimchi, kombucha, kefir, el miso y el chucrut. Número 3. Alimentos con omega 3. Los ácidos grasos omega 3 pueden contribuir a la prevención o al control de la enfermedad del hígado graso. Según estudios científicos recientes, el omega 3 puede inducir la oxidación de ácidos grasos, o sea, la pérdida de grasa corporal, el cual es un punto clave en el tratamiento del hígado graso. El omega 3 también puede modular o regular la microbiota intestinal, reduciendo los microorganismos asociados a sobrepeso, obesidad y complicaciones del hígado graso. El omega 3 también puede actuar como antiinflamatorio en la enfermedad del hígado graso y disminuye el riesgo de complicaciones. Entre los alimentos con mayor contenido de omega 3 se encuentran pescados como el salmón, atún, caballa, arenque, trucha y las sardinas, las nueces y semillas de linaza, chía y la nuez, aceites vegetales como el aceite de linaza, de soya y de canola. Número 4. Alimentos con vitamina E. La vitamina E tiene efectos preventivos y curativos para el hígado graso, ya que además de ser un potente antioxidante, evita el estrés oxidativo. Puede suprimir la acumulación de grasa en el hígado, reducir la inflamación hepática y prevenir la fibrosis del hígado, la cual es una complicación del hígado graso. Entre los alimentos con mayor contenido de vitamina E se encuentran aceites como el aceite de girasol, de maíz, de soya y de oliva. Los frutos secos como avellanas, almendras, maní y pistacho. Las semillas de girasol y los vegetales como la espinaca, brócoli, tomate y espárragos. Número 5. Alimentos con carotenoides. Los carotenoides son pigmentos naturales que brindan el color característico de muchas frutas y verduras que consumimos. Estos pueden reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad de hígado graso, así como evitar la progresión de la misma. Estudios científicos recientes demostraron que carotenoides como el licopeno y la luteína atenuaron la acumulación de grasa en el hígado y promovieron la oxidación de la grasa. Además, el consumo de carotenoides puede disminuir el estrés oxidativo en el hígado, ya que tienen un gran poder antioxidante, disminuyen la inflamación y mejoran la sensibilidad a la insulina. Entre los alimentos con mayor contenido de carotenoides se encuentran frutas, naranja, mango, melocotón, papaya, guayaba, ciruela y mandarina. Vegetales como la zanahoria, tomate, pimiento rojo, calabaza, el salmón y la yema de huevo. En conclusión, una dieta variada, saludable, baja en grasas y carbohidratos, rica en fibras, con alimentos altos en antioxidantes, sustancias antiinflamatorias y que mantengan en equilibrio nuestra flora intestinal, como las frutas, los vegetales, cereales integrales, frutos secos y semillas, pueden reducir el riesgo de desarrollar hígado graso
así como controlar la enfermedad y evitar complicaciones. Es importante evitar el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, altos en azúcares refinados y grasas saturadas. Recuerda dejar tu comentario relacionado a este tema. Suscríbete a nuestro canal, danos un pulgar arriba y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Y compártenos con tus contactos para llegar a más personas con consejos de salud. Soy JC Canizales. Bendiciones.